Buen día, nosotros somos el equipo número 6. Está conformado por Adriana Paola Hernández Ponce y Luis Roberto Castro Tenorio. Nosotros les vamos a hablar sobre la ciudad ideal del Renacimiento. En términos generales, nunca se edificó una ciudad renacentista. La misma ciudad de Florencia, que fue cuna del Renacimiento, en 1490 era un espacio fruto de su herencia romana y medieval. El corazón se estructuraba siguiendo el plano ortogonal que lo conocemos como Adamero, de la ciudad antigua fundada por los romanos, pero a su alrededor se había conformado desde el siglo XII una maraña de callejuelas que no tenían orden. Y aquí podemos ver una pintura de la ciudad de Florencia en 1490. Los proyectos de mejora de las ciudades renacentistas. La anarquía de la ciudad medieval se oponía a las teorías estéticas del Renacimiento. Se elaboraron muchos tratados teóricos sobre la ciudad ideal e incluso algunos pintores fueron más allá, creando vistas ciudadanas, que es llamado vedutas, que reflejaban las nuevas ideas. Es el género de las vedute, plural de vedutas, que quiere decir vista, cuyo momento dorado se da en el siglo XVIII y fundamentalmente en Venecia. Es un tipo de paisaje urbano de representación realista que equivaldría a lo que llamamos hoy una fotografía panorámica de la ciudad o una parte importante de ella, o también conocido como una postal urbana, que se utiliza mucho en los viajes y la compran como recuerdo. Pintada con extremo detallismo, se atribuyen a distintos autores. Si bien la imagen de una veduta suele ser realista y cuando no lo es, deja de ser veduta para convertirse en capriccio. Una derivación con la que convive en su época de esplendor, la iluminación le da un aire idealista, poético, sublime, que nos hace pensar en el paisajista del siglo anterior. Claude Lorrain, que influenció a tantas generaciones paisajistas, el principal representante del vedutismo es Canaletto. Canaletto es sinónimo de Venecia. Sus vedute son tan precisas, tan bien ordenadas, que no nos parece casualidad que haya sido escenográfico antes de dedicarse definitivamente a la pintura. Aquí podemos ver una vista de una ciudad ideal. Esta pintura se encuentra en el Museo de Baltimore. Al fondo se puede observar un arco del triunfo que posiblemente pueda ser de Constantino. A un lado tenemos el Coliseo y a su otro lado tenemos un baptisterio, que es donde se bautizaba a los fieles católicos. A los dos extremos se encuentra flanqueado por dos modelos del palacio renacentista. En el centro tenemos una plaza que posee como elemento central una fuente y 4 columnas. La irregularidad del trazado anárquico medieval se oponía al sentido de equilibrio y de la uniformidad renacentista, a las callejuelas intrincadas e inesperadas. El Renacimiento oponía trazados claros basados en calles anchas y rectas en tramos reticulares, que no pudieron ser llevados a la práctica por el coste de derribar el callejero medieval. Como mucho abrieron vías principales que actuaron como ejes viales, uniendo puntos significativos de la ciudad. Este es el caso de la ciudad de Roma, donde Domenico Fontana planificó para el Papa Sixto V, entre 1585 y 1590, un ensanche más allá del casco medieval, ocupado básicamente por el antiguo campo Marte romano, para repoblar las colinas y las ruinas deshabitadas. Su plan consistía en unir las 7 basílicas mayores, tomando como centro la Basílica de Santa María la Mayor y una gran vía, Strada Feliz, desde la que partirían vías radiales hasta llegar a las plazas donde se situaban las basílicas o un obelisco como punto de referencia visual. El crecimiento de la ciudad en los siglos siguientes se basaría en estas articulaciones, varias propuestas por Fontana. Aquí tenemos una pintura de la ciudad de Pienza. Es un croquis donde se ubican 9 espacios. El primero tenemos la catedral con el número 1. En el 2 tenemos el Palacio Piccolomini, que está a su costado izquierdo. En el número 3 está el Pozo del Cani. En el número 4 está San Francisco.
En el número 5 está el Palacio de Arte Brandense. En el número 6 está el Palacio Amanati. En el número 7 está el Palacio Comunal. En el número 8 está el Palacio de Borgia. Y en el número 9 se encuentra el Museo de la Catedral. También encontramos el Palazzo Piccolomini, que es lo que ya había mencionado, que está a la derecha, y Catedral, que está a la izquierda. Es otro ejemplo de la reedificación del Capidoglio, la antigua colina palatina que comienza Miguel Ángel a partir de 1538. Crea una plaza trapezoidal a la que se accede a través de una larga escalinata. Esta vez no hay iglesia. Los tres palacios quedan sujetos a un mismo programa en el que el denominador común es el orden gigante. Como centro eligió la estatua ecuestre de Marco Aurelio, justo en el eje entre la rampa de ascenso, la puerta escalinata del Palacio de los Senadores y su torre. La verticalidad gótica se contraponía al deseo de horizontalidad renacentista. Los palacios medievales, con sus torres que sobresalían sobre los tejados de las ciudades, serían sustituidos en gran parte por construcciones cúbicas, planas. El Palacio Vecchio de Florencia, con su espectacular torre, contrasta con los palacios del Quattrocento como el de la familia Strozzi. Aquí está la vista de la ciudad ideal en el Galleria Nazionale del Marche Urbino, atribuido a varios autores a bajo detalle. Las fachadas asimétricas del gótico se reconvertirán en uniformes edificios, donde los pisos se estructuraban por medio de comisas, entablamientos y pilastras, columnas a la manera clásica. Aquí está un plano de Sforzinda en 1465. Sforzinda fue un proyecto que nunca llegó a realizarse. Fue una idea desarrollada por Antonio Berlino, conocido como Filarete, en su Tratta di Architettura, publicado en 1465. Sería una ciudad para mayor gloria del señor de Milán Francesco Sforza. De ahí el nombre, trazada mediante círculos y cuadrados. Su plano describe una estrella de 8 puntas inscritas en una circunferencia. En su centro se situaría la plaza, con la catedral, el palacio señorial, el hospital, los almacenes y los talleres. De ahí irradiarían 8 calles hacia cada una de las puertas de la ciudad y otras 8 hacia las puertas de la estrella, una de ellas acompañada de un acueducto a estilo romano. Todas tendrían ligera pendiente para facilitar el desagüe. En los extremos fuertes torres que flanqueo protegerían la puerta. Para facilitar el tráfico interno había una calle circular que uniría pequeñas plazas rectangulares destinadas a mercados o a tener iglesia parroquial. Palmanova, 1593, vista aérea. La idea ejerció una notable influencia en la construcción de la fortaleza veneciana de Palmanova, creada por Vincenzo Scamozzi en 1593 para proteger a la República Veneciana de un posible ataque de los turcos a través de Eslovenia. La ciudad ya no tenía un carácter ensalzador de un personaje, por lo que el centro no tiene un edificio central claro. Se potencia el uso defensivo con un foso y reduciendo a solo 3 las puertas de acceso a la ciudad. La concepción de la ciudad ideal durante el movimiento renacentista agregó a la ciudad nuevos espacios y una nueva forma de habitarla. Cambia la forma de proyectar los espacios agregándole una nueva dimensión lo público, la relación con las calles, con el espacio público que lo rodea y el resto de las edificaciones. Proyectar la obra desde afuera, en pocas palabras. En el libro primero de Vitruvio, una ciudad que cumplía los requisitos básicos de su firmeza, función y belleza, es la base de la arquitectura. La arquitectura se puede definir entonces como un equilibrio entre esos tres elementos.
Vitruvio, en su concepción de la ciudad ideal, agrega una nueva dimensión a la arquitectura que corresponde a las condiciones meteorológicas en el cual se emplaza una ciudad, y ésta debe defenderse de los vientos dominantes. A partir de estas observaciones hechas por Vitruvio de la ciudad ideal, es que los arquitectos de la época trazan las ciudades ideales del Renacimiento. Antonio Averlino escribiría la obra Tratado de la Arquitectura alrededor de 1465. En ella presenta la ciudad ideal de Sforcinda, la primera ciudad ideal globalmente planificada. En ella se puede ver una estructura que consta de un área central con 3 plazas y 16 vías radiales con plazas secundarias, toda rodeada de una muralla poligonal basada en la rotación del cuadro, así como también lo hizo Vincenzo Scamozzi en su obra de 10 volúmenes, La idea de la arquitectura universal, desarrollada su ciudad ideal, Palmanova, que sería construida en Italia. Las ciudades ideales son una proyección de la utopía de Platón. La forma circular es la forma platónica perfecta. Estas ciudades no son resultado de investigaciones funcionales, sino la proyección de una aspiración teórica. Lo formal se une con lo simbólico. Estas ciudades ideales cumplen una función estratégica respecto a la época en la cual se crearon, donde las ciudades desarrolladas cometían un gran riesgo de invasión de otros pueblos que saqueaban y destruían estas ciudades, por lo que la ciudad ideal debía estar amurallada. Otra característica que comparten este tipo de ciudades es que evitan los ángulos rectos de las calles, para que los vientos que atacan por los ángulos que forman las calles se rompan y disipen, por lo que su emplazamiento se acuerda luego de un estudio previo de las condiciones climáticas del lugar. Se considera además un centro donde nacen las calles y se encuentra una plaza pública donde se reúne la población, que será el punto de expansión de la ciudad. De esta manera, se introducen otras dimensiones urbanas como el entorno, clima y espacio público al momento de proyectar una ciudad. La concepción de la ciudad ideal durante el movimiento renacentista agregó a la ciudad nuevos espacios y una nueva forma de habitarla. Cambia la forma de proyectar los espacios agregándole una nueva dimensión lo público, la relación con las calles, con el espacio público que lo rodea y el resto de las edificaciones. La ciudad adelantada a su tiempo que diseñó Leonardo da Vinci a finales del siglo XV, hace ya más de 500 años, diseñó su ciudad ideal, una urbe optimizada y saneada, pensada para ofrecer las mejores prestaciones a sus ciudadanos. Aunque nunca llegó a materializarse, sus ideas resultaron fundamentales para la planificación de otros trazados urbanos. El paso del mundo medieval al renacentista propició que los pensadores dejaran de mirar tanto hacia arriba y atender los mandatos divinos, para centrarse en los problemas y las necesidades que se presentaban a nivel de tierra, muchos de ellos, al igual que hoy, en unas ciudades que no dejaban de crecer. En el siglo XV la peste había acabado con prácticamente un tercio de la población en Europa. Mientras se analizaban las causas y se sospechaban las consecuencias, muchos empezaron a cuestionar la urbanización de las ciudades medievales. Sistemas anárquicos repletos de calles estrechas, sucias, poco ventiladas, en las que se acumulaban personas, animales y desechos. Entornos poco salubres en los que era fácil que se desarrollasen y contagiaran las enfermedades. La organización volvió a ser racional y basada en la planificación. La idea renacentista daba importancia a los espacios públicos, que ganaban peso en relación a las edificaciones privadas. Las calles pasaron a ser más amplias y a organizarse alrededor de plazas y entornos más abiertos. Durante la década de 1480, Leonardo da Vinci dedicó parte de su trabajo a resolver problemas de planificación urbana y de una ciudad ideal que terminaría tanto con los problemas de salubridad como con las dificultades de transporte. Sin embargo, la urbe pensada por el inventor renacentista nunca llegó a construirse y se cree que parte de sus invenciones han caído en el olvido. Según indica Martin Siviera, en Apuntes de Leonardo da Vinci para una ciudad ideal, la ciudad que imaginó el genio italiano podría albergar un máximo de 30.000 habitantes y sería abierta, sin murallas de contención.
Se crearía a lo largo del río Ticino, que nace en Suiza y atravesará las provincias italianas de Varese, Novara, Milán y Pavía, al norte del país. El agua es un elemento muy presente en toda la obra de Da Vinci, y juega también un papel fundamental en su planificación urbanística. Parte del caudal del río iría a parar a los canales de la ciudad, alrededor de los que se extendería su trazado. El inventor, arquitecto e ingeniero renacentista tuvo en cuenta uno de los grandes retos de las ciudades actuales, la separación de las vías para el tráfico rodado, de las peatonales. Su solución, una ciudad que cuenta con varios niveles, uno inferior pensando para el comercio y el transporte, y otro superior, amplio y ventilado, para el uso y disfrute de los ciudadanos. La parte inferior se construiría en base a calles anchas y canales. El inventor llegó incluso a diseñar plantas hidráulicas para crear canales artificiales por toda la ciudad. Por esta vía inferior podrían transitar carruajes, animales de carga y barcos, lo cual facilitaría el transporte de mercancías. De esta forma, la parte superior de la ciudad serviría de forma casi exclusiva para el desplazamiento de las personas, de todos los peatones. En esta se encontrarían las viviendas, las plazas y otros edificios públicos. Su arquitectura sería ordenada y atendiendo a la estética de la época, pero siempre basada en la funcionalidad. La idea de Da Vinci esconde también una división social entre la clase trabajadora y la clase alta. La separación de las vías comerciales de las peatonales se presentaba como una solución para descongestionar las calles. Podría terminar también con los problemas de limpieza propios de las ciudades medievales. Parte del plan de Da Vinci era que las aguas residuales se vaciaran de forma subterránea. La parte superior de la ciudad se situaría más de 3 metros por encima del nivel del canal. Sus calles tendrían un ancho igual o superior a la altura de sus edificios para garantizar una correcta ventilación, que tuvieran una buena iluminación y reducir los daños en caso de desastres naturales como terremotos. Contarían también con pendientes y desagües para evacuar el agua de lluvia. Gracias a las máquinas hidráulicas que propuso Da Vinci, también las habitaciones de los edificios y los talleres artesanales contarían con una red de distribución de agua, algo fundamental para mantener la higiene y que hubiera supuesto un gran avance en pleno siglo XV. Da Vinci planteó la idea de sacar partido a la verticalidad en los edificios, de forma que se pudiese acceder a los dos niveles de la ciudad desde las viviendas. La trama subterránea de la ciudad conectaría con sus plantas bajas, para garantizar el abastecimiento de bienes. Las escaleras se situarían en el exterior, lo que permitiría aprovechar mejor los espacios interiores. El trabajo urbano de Leonardo da Vinci combina inventiva, técnica y arte. La organización de la ciudad parte de la lógica y funcionalidad, situando al hombre en el medio de sus cálculos. Al realizar los bocetos de su ciudad ideal, Da Vinci se estaba adelantando una vez más varios siglos a su época. Y con esto termina nuestra explicación sobre la ciudad ideal. Muy buen día y nos vemos muy pronto.